Muy buenas tardes. Un programa más, un jueves más con todos ustedes en Más Allá de la Ciencia. Este espacio dedicado al mundo holístico, a las terapias naturales, a todo lo que está relacionado con el despertar de la conciencia, con el trabajo del crecimiento personal y el desarrollo humano para conseguir nuestros objetivos, crecer hasta donde lleguemos en esta vida que está llena de experiencias, está llena de cosas espectacularmente positivas, otras no tanto. Intentamos aprender y divulgar todas aquellas ideas que contribuyan al desarrollo de la persona. Y este programa lo dedicaremos a la desprogramación y reprogramación neurolingüística. Tenemos esta tarde con nosotros a Sol Martínez. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida y gracias por acudir a la llamada, como dicen los chamanes. Gracias por invitarme. Sol Martínez es coach, terapeuta y formadora en programación neurolingüística e hipnosis. También es terapeuta Gestalt, tiene muchísima formación. Me estuvo el otro día contando lo que había estudiado y los años que lleva trabajando en el tema del desarrollo personal. Y se nos hizo de noche prácticamente, teníamos que volver corriendo al hotel y nos mojamos incluso con la conversación tan larga y distendida que tuvimos. Ahora hablará de su experiencia, de su trabajo. Lo que me llamó la atención y que ella también expuso era un método, un modelo de trabajo que acaba de exponer ella al público también en su centro, que aglutina varias disciplinas, entre ellas la PNL, pero alguna cosa más que nos explicará a continuación. Sol, ponnos al día de tu formación. Explica un poquito de dónde viene esta, pues sobre todo la inquietud de hacer lo que haces, porque no nace nunca de nada en concreto. Siempre hay un origen, una semilla que nos hace seguir este camino. Bueno, la semilla viene de lejos, ¿no? Yo recuerdo que de pequeña que me encantaba leer. Uh-huh. Y yo siempre pensaba, me gustaría hacer con las personas como con los libros, abrirlos y leerlos, ¿no? Abrirlas y leerlas, ¿no? Uh-huh. Esa curiosidad por el ser humano, que no es curiosidad de qué hace, no deja de hacer, sino qué pasa por dentro del ser humano, ¿no? Como que esa curiosidad la tenía desde muy niña. Igual que también de muy pequeña, de repente un día tuve como la sensación o la certeza o el pensamiento, no sé cómo decirlo, de que, bueno, yo iba a un colegio religioso y me vino que Dios estaba dentro de cada persona, ¿no? Y que lo podíamos ver en sus ojos. Y eso es algo que me vino así, un buen día, ¿no? Y esa curiosidad por saber qué hay dentro de las personas, ¿no? Además de esa chispa divina, ¿qué más hay, ¿no? ¿Cómo funcionamos? Y eso ya estaba ahí de siempre. Y yo buscaba en los libros, ¿no? Pero tenía esa curiosidad. Entonces eso es lo que me impulsó. Y bueno, entonces yo empecé, la verdad es que empecé en el año 89 como terapeuta. Empecé con una técnica que se llama reversing, que es fabulosa, como sí, que algunas personas conocen, que tiene que ver con la respiración, con el nacimiento, con la gestación, cómo ahí se crean las primeras creencias que se ponen que eclosionan cuando tenemos cambios o cuando suceden cosas en nuestra vida y que marcan pautas, ¿no? Y bueno, era sobre todo, es una manera muy resumida de explicarlo, pero había todo un trabajo a hacer de exploración y de cambio de creencias, de conseguir, de poner dirección a tu vida. Y entonces empecé en el año 89, acabé mi formación y empecé a trabajar tanto en grupos, llevando grupos como en individual. Y bueno, muy satisfactorio y seguía aprendiendo. Y en esa época tuve en las manos un libro de Anthony Robbins que se llama Poder sin Límites, y es un libro que me gustó cuando lo leí, y también ahí
veía cosas que iban en la línea de cómo yo estaba trabajando, por un lado, y por otro lado, había un plus interesantísimo. Por ejemplo, en el tema de los objetivos, que yo ya trabajaba en la terapia con Reversing, se trabajaba bastante objetivos también. Había este plus de tener en cuenta la ecología. Y este detalle, que es un detalle, me pareció importantísimo. El respeto al medio ambiente, ¿te refieres? ¿Sí? No solamente respecto al medio ambiente, sino como tus acciones tienen un impacto en los demás. ¿No? ¿Qué impacto tienen los demás? ¿Cómo perjudican a otras personas? Exacto. ¿Cómo benefician o perjudican a otras personas y al resto de tu vida? Porque tú puedes tener un objetivo de trabajo, económico, de cualquier tipo, pero cómo ese cambio, si se produce, va a repercutir en todo lo demás. Y eso me abrió una visión. Pensé, esto es súper interesante. Es como una diferencia que hacía mucha diferencia. Bien. Y me llamó muchísimo la atención y enseguida pensé, esto quiero saber de qué va, quiero aprenderlo y esto promete. Y por ahí empecé a investigar con el tema de la PNL. Supe que entonces que Bandler y Grinder se habían inspirado o habían modelado a Pels de la terapia Gestalt, a Virginia Satir de sistémica, de terapia familiar, y a Erickson en hipnosis, y pensé, bueno, yo dentro de mis límites, evidentemente, voy a intentar hacer un recorrido lo más similar posible, claro, con las diferencias lógicas. Voy a moderar el itinerario. El itinerario, sí, no, con todas las limitaciones, pero voy a hacer lo posible. Y entonces pensé, pues voy a hacer Gestalt. Voy a hacer Gestalt, pero yo hice Gestalt con la idea de hacer, o sea, para que me sirviera para la PNL, como base sólida para dedicarme a la PNL, porque lo tuve clarísimo. Y esto es lo que hice. Me formé en Gestalt, 4 años, y hice también un curso de hipnosis ericksoniana en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y en aquella época, estoy hablando de hace muchos años, no encontré nada del trabajo de Satir, de sistémica en el estilo de Satir, y ahí no hice nada realmente. Entonces hice la Gestalt, hice todo esto y aparte de otras cosas. ¿No encontrabas nada en el trabajo de Satir? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, claro, en aquella época, que te estoy hablando a lo mejor del año 92, 92, 91, 92, no encontré, cuando busqué, no encontré. ¿Cómo acceder a sus estudios? A formarme en sistémica del estilo de Virginia Satir. Ahí no encontré nada y en ese sentido no hice nada. Sí que hice de hipnosis. Ya estaba lo de Hellinger, que es lo que tapaba todo. Es que eso vino después. Claro. Eso es posterior. Más tarde. Al menos en España, eso es posterior. Sí. Entonces, bueno, pues hice esto y entonces hice la formación de PNL, toda la formación, porque yo tenía claro que quería dar PNL, que quería ser formadora de PNL. Lo tuve claro desde el principio. Me encantó la PNL, me sigue encantando, me sigue encantando. Creo que es algo, bueno, la ciencia del comportamiento humano. Vi que decían en el CSI, en un capítulo del CSI hablaban de que era la ciencia del comportamiento humano. Exacto. Sí. Y bueno, esto de que es la ciencia de la experiencia por lo menos subjetiva. ya se refieren a ello como ciencia. Sí, es un punto a favor. En esta serie sí. Muy bien. Entonces, bueno, pues me formé, me encantó, me sigue encantando. Llevo muchos años como formadora y me sigue. Con el reversing, por ejemplo, que fue lo primero que hice, aparte he hecho, yo qué sé, Reiki, muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pero cuando estamos en el mundo de la energía es inacabable. Sí, muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, el reversing llegó un momento que es como yo ya estaba dando formación, venían los
las grandes figuras de Estados Unidos. Yo estaba como ayudante en grupos de 400 personas, 500 personas. Pero había un momento en que yo ya sabía todo. Llegué a un techo. Y ahí es como que me faltaba, necesitaba más, ¿no? En cambio, esto con el reversing, que llevo tantísimos... con el reversing, perdón, con la PNL, que llevo tantísimos años... No tengo techo, no hay techo. Claro, además, claro, es fantástica porque además está viva la PNL. Exacto. Va evolucionando, va creciendo, que si la tercera generación, ahora la generativa, ahora... Sí. Y no llegará al final porque, claro, ya como decíamos al principio, el crecimiento del hombre es infinito. Exacto. Y como se basa en la experiencia humana, exactamente, no tiene fin. Es eso, que como se trata de poder explorar y estudiar la experiencia humana subjetiva encima, que hay tantos como millones de personas en el mundo, sí. Pues claro, eso es infinito y ahí no tiene fin, ¿no? Eso es algo que me encanta de la PNL y para mí es una base buenísima. Yo creo y lo comentamos con los alumnos y los alumnos lo comentan también cuando la conocen, es que esto debería enseñarse en los colegios. Obligatorio. Y sería buenísimo para el ser humano, ¿no? Ya aprender cómo conectar con tus recursos, cómo llevar recursos de un contexto que para ti es gozoso a un contexto que te cuesta, etcétera, ¿no? Tantas cosas que tiene la PNL. ¿Cómo nos van a manipular si aprendemos esto de pequeños? Exacto. ¿Cómo vamos a ir a comprar al Corte Inglés y al mercado? Ahí es como poder gestionarnos mucho mejor, ¿no? A nosotros mismos. Bueno, esto de Epicteto, ¿no? Conócete a ti mismo. Y es una buena forma la PNL de conocerse a uno mismo. Bien. Entonces es lo que he estado haciendo hace muchos años y dedicándome a la terapia, al coaching y a la formación y siguiendo formándome estamos en una época en ese sentido privilegiada, ¿no? De que todo el conocimiento está al alcance de la mano, en realidad, para la mayoría de la gente, es ¿no? accesible. En diferencia a otras épocas de la humanidad, pues que eso eran en círculos, ¿no? Cerrados de personas ahí que tenían como el saber y estaban ahí guardándolo y manejando a los demás con ese saber. Ahora, hoy en día, está muy accesible todo. Y bueno, sí, seguir formándome. Y entonces, pero lo que me ha estado interesando siempre más, a pesar de que he explorado muchas cosas, de todo lo que yo he aprendido, que no he parado de formarme todo el tiempo, es cosas que tenían relación con la PNL en realidad, era como vinculadas a la PNL, por ejemplo el MDR, ¿no? Para mí el MDR, cuando tomé contacto, yo pensé, esto sale de la PNL. Es que esto viene de la PNL, claro, ¿no? De los accesos oculares, cómo la PNL trata eso, ¿no? De cómo accedemos a nuestra representación interna a través de los accesos oculares. Y como, trabajando con eso, puedes desprogramar un programa que tengas de un problema, bueno, ¿no? A mí me dicen pesado o me dicen sectario, porque a veces veo técnicas, me explican cosas, digo, uy, eso tiene PNL. Ya empezamos. No, pero es cierto. Pero miras, por ejemplo, el Psyche, que me acuerdo que una vez me aficioné al Psyche cuando vi que era dar un mensaje con intención positiva a una persona haciéndole kinesiología. Digo, se han mezclado, esto es PNL. Claro. Y hay muchas cosas, ¿no? Que yo he hecho Psyche también. Sí, pues igual, cuando te llega una formación o una técnica que dice, mira, esto es ideal para desbloquear algo, seguro que tiene PNL. Sí, yo así lo veo, ¿no? Y si tenemos en cuenta que la PNL sale de los años 70, y en realidad la PNL, es la genialidad de Valery y Grinder, ellos juntos, ¿no? Como vimos ahora en las jornadas, mientras pudieron estar juntos. Cuando estuvieron juntos fueron geniales y supieron extraer de todo lo que se estaba cociendo en ese momento en California, en Palo Alto, que era un hervidero de lo más a nivel de conciencia y terapia y todo esto. Supieron sacar como es como la nata de la leche, ¿no? Sacar como la esencia de todo y crear algo súper útil que además, cuanto más años pasan, más revela no su utilidad, pero sí su vigencia, porque hay cosas que yo aprendí con PNL hace muchos años y que después la ciencia es como que ha reafirmado, por ejemplo, lo de las neuronas espejo. Claro. ¿No? En PNL se trabaja con el rapport
Y luego sale esto, ¿no? Que los científicos certifican que existen, certifican que hay estas neuronas espejo, que es la forma en que aprendemos, etcétera. Y como eso, muchas cosas. Sí, todo lo que se investiga sobre el cerebro, ¿no? También. El cerebro del corazón. Que está en el corazón, que hace poco, relativamente poco, que se descubrió que hacía una masa neuronal en el corazón, y de ahí también recibimos imágenes y estímulos. Cuando decimos, ¿dónde lo sientes? Y dime qué color puedes ver, ¿no? Y estamos viendo exactamente con el corazón esto. Exactamente. Y el estómago también, el cerebro del estómago. Y claro, se está haciendo muchas investigaciones sobre el cerebro. De hecho, hace 2 semanas, creo, o algo así, 2 semanas, que no sé si 2, o sí, 2 debe hacer, más o menos, que leí una noticia de ciencia que habían descubierto una neurona. Una. Habían descubierto, pero la han descubierto ahora. La que tiene el hombre. No, la han descubierto ahora, que le llaman rosa mosqueta. Y la llaman rosa mosqueta porque tiene así como una bolita de color rosa, ese rosa de la rosa mosqueta. Sí. Y luego como como los, no tentáculos, como una tela de araña, ¿no? Que con las terminaciones, las dendritas, pero tiene una forma muy particular. Y la han descubierto ahora. Y que esa neurona está encima, o sea, cubriendo los 2 hemisferios. Y es algo que han descubierto ahora. O sea, el cerebro, hoy leía también, porque me encanta el tema. Cuando pensaban que solamente estaba el cuerpo calloso entre los 2 hemisferios, no había nada más. Pues no, ahí como tiene la bolita esta y luego como una telita, ¿sabes? Como si fuera un visillo, una tela de araña, una telita que recubre los 2 hemisferios. Y no saben para qué sirve. No conocen la función todavía. Aún no. Creen, pero lo leí que lo acababan de publicar, ¿no? Creen que tiene que ver con la conciencia. Interesantísimo. Y además están en una zona elevada del cerebro. Entonces, tendría sentido, sí. Tiene mucho sentido. Entonces es fascinante. De hecho, leía también que el cerebro es el mayor misterio del universo conocido, ¿no? Entonces, hay mucho que no sabemos del universo ni de nosotros mismos en realidad, a pesar de todo lo que sabemos, pero como que el cerebro es como que cada vez se descubren más cosas, ¿no? Es muy interesante. Entonces, esto siempre me ha atraído mucho y he visto cómo ahí, claro, la programación neurolingüística, la conexión con todo eso. Entonces, pues por ejemplo, el MDR, ¿no? Que lo que tiene la capacidad, a través del MDR se pueden curar traumas graves. Se empezó a trabajar con personas que venían de Vietnam, justamente, y a través de estimular los 2 hemisferios a través de los accesos oculares. Y es fascinante porque es algo que es biológico. Ya no es una teoría. Hay muchas terapias que son teorías también, ¿no? Y hay muchísimas. Y algunas me gustan más, otras me gustan menos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay el análisis transaccional. Pues me parece muy interesante, ¿no? Esto del niño, el adulto, el padre. Muchísimas cosas muy interesantes. Y que explican y que son útiles en parte. Pero lo biológico, es que somos biológicos, es que somos... Claro. Todo lo psicológico sigue siendo hipotético, ¿no? Claro. No tiene demostración evidente. Claro, y se pueden trabajar cosas, pero tiene unas limitaciones. Pero si entramos en lo biológico es otra historia, ¿no? En lo fisiológico, porque el cerebro tiene el comando de todo en nosotros, de todo. Sí. De todo, de las emociones, de las percepciones, de los sentimientos, todo está ahí. Hay unas programaciones que tienen que ver con conexiones neuronales, ¿no? Cómo se conectan unas neuronas con otras y los links que hacen con otros grupos de neuronas, etcétera, etcétera. Y esos son los programas que se trabajan muy bien con programación neurolingüística. Y también es como poder deshacer esos programas que no nos ayudan o que nos perjudican cuando hay limitaciones en nuestra vida o traumas o estrés, ¿no? Cuando hay un estrés ya sabemos que todo el cuerpo tiene reacciones. Cuando es muy fuerte el estrés nos damos cuenta. Cuando es menos fuerte, a veces pasa desapercibido. Siempre que tenemos una situación que no sabemos cómo resolver, hay estrés.
siempre. Y el cuerpo se debilita, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. Se debilita y entonces ahí muchas veces lo que se intenta hacer, ahí la PNL es mucho más avanzada, pero en otras terapias más bueno, no sé, de otro tipo, es buscar soluciones, la mente busca soluciones, ¿no? Pues a ver, hacer esto, hacer lo otro. Pero muchas veces, incluso, por ejemplo, en una situación, sabes lo que tendrías que hacer o crees saber lo que tendrías que hacer para que fuera bien, pero no puedes. Lo que te sale es otra cosa y no sabes cambiarlo, ¿no? Ahí la PNL trabaja muy bien, por ejemplo, ¿no? Pero si trabajamos a nivel directo del cerebro, ahí es muy rápido el cambio, y es un cambio que hace la persona. Ahí está muy conectado con las presuposiciones de la PNL, ¿no? Hay una presuposición que dice que todos tenemos los recursos que necesitamos para hacer los cambios que queremos hacer. Y esa es una muy buena filosofía para alguien que acompaña en procesos de terapia o de crecimiento, porque no es que tú le tengas que dar la solución. La solución la tiene la persona y tú simplemente la acompañas a conectar con esos recursos que tiene. Exacto. Velados en ese momento, porque está actuando un mapita del problema, una serie de conexiones que ahí no tiene solución. Ahí hay límites, lo que en PNL llamamos el mapa, ¿no? Pues ahí estamos limitados. Sin embargo, nuestro inconsciente, la parte velada, ahí hay la conexión con todo, con todos nuestros recursos, con todos nuestros potenciales, con todos los aprendizajes que igual no están tan activados en ese momento, pero que están ahí. Incluso yo me atrevería a decir que la conexión con el todo, lo que Jung también llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces ahí, en el inconsciente colectivo está todo. Tiene toda la información. No solamente lo que global. Tú puedas pensar, lo que pueda pensar Cualquier ¿no? persona. Entonces, según en qué estado estás, te sintonizas con unos pensamientos. Es como una emisora de radio también, claro. ¿no? Te sintonizas con una emisora o con otra, depende en el estado en que tú estás. Si tienes el código para descodificar, exacto, puedes acceder a esta información que está en el éter, ¿no? Que decían los orientales. Sí. Y bueno, esta confianza en que el sistema que es un ser humano, o sea, con todo, el cuerpo, la emoción, el sentimiento, la mente, todo, lo biológico, todo, las neuronas, las células, los átomos, todo, ahí es como un mini universo, y ahí está todo. Está todo lo necesario. Está todo. La persona, es eso de que buscamos fuera, y lo tenemos todo dentro, ¿no? Exacto. Este dicho catalán, ¿no? De la volta al món y torna al bord. Exacto. Pues sí, eso es como las soluciones están dentro, no tanto fuera, ¿no? A ver, somos interdependientes y ahí sí, o sea, yo se me estropea el coche y lo llevo al mecánico porque yo no sé de mecánica y el mecánico siempre sí sabe. Podemos contar con las habilidades de los demás. Exacto, ¿no? y si me tienen que operar también en un momento dado, pues iré al cirujano o lo que sea, ¿no? Entonces aparte, no somos seres que vivimos aislados como el Principito en su mundo, ¿no? Claro. Por eso vivimos en un mundo lleno de millones de personas y estamos interconectadas y así debe ser. Sí. Entonces, pero por otro lado, al mismo tiempo, es como que tenemos todo dentro, ¿no? La interconexión, al mismo tiempo, la confianza de que dentro está todo. Y es simplemente, para mí, yo cuando formo en programación neurolingüística, estamos ya en personas que toman el curso, pero que quieren dedicarse o ya se dedican a la relación de ayuda, que la relación de ayuda es más acompañar a la persona en ese viaje hacia sí mismo y a reconectar con sus recursos, en realidad. Y que menos es más. O sea, porque cada uno tiene su mapa del mundo y yo no tengo la solución para esa persona. A mí me viene una persona el primer día y por más formación que yo tenga, a nivel de terapias, es igual. O sea, yo, por ejemplo, acabo de conocer a esa persona. Quien más sabe de esa persona es su inconsciente. Claro.
mucho más que su consciente, que ahí tiene como el mapita del problema, es la película que se ha hecho de su problema, y mucho más que yo, que la acabo de conocer, por supuesto. Entonces, la solución es zambullirnos en su inconsciente. Sí. Que en las charlas cuando hablo del origen emocional de las enfermedades, en las charlas cuando empezamos, siempre digo, ¿a ti la psoriasis te la ha puesto tu marido? ¿Te la ha pegado en el cuerpo? No. Digo, si tu cuerpo tiene la inteligencia como para generar una psoriasis, tiene la inteligencia como para sanarla. Evidentemente. Lo demás, lo que decíamos, que hemos hablado siempre, ¿no? Para quitar el síntoma, para paliar el dolor, lo que tú quieras. En la farmacia lo tienes. Pero para eliminar eso, lo tiene tu cuerpo, tu inteligencia, tu subconsciente tiene la clave para quitarlo. Claro. Se ponen los ojos así a la gente. Yo quiero saber más. Claro. Entonces eso de hacer, o sea, darse cuenta del poder que tenemos en realidad, pero que es como si no lo tuviéramos, porque como no somos conscientes de tenerlo, cuando no somos conscientes de tenerlo, por más que lo tengamos, estamos adiestrados para depositar la responsabilidad en el otro desde pequeños. Cuando el niño es pequeño que camina y se da un golpe con la mesa, le dice a la mamá, ¡ay, qué mesa más mala, qué tonta! Pégale. La mesa, ¿no? Mala la mesa. Estamos programados para culpar al otro de lo que nos sucede. Esto sabemos que es un mal endémico que desde la PNL, por ejemplo, intentamos erradicar lo máximo posible. Claro. Entonces la PNL ya tiene ese punto de elegancia, ¿no? De que es como saber dónde poner la palanca, y si sabes dónde poner la palanca puedes mover una montaña, ¿no? Y con poco esfuerzo, en realidad. Entonces, y como un derivado de la PNL o como un abrazo, para mí es esto de poder desprogramar esos programas, esos bloqueos, que son bloqueos mentales, bloqueos emocionales y bloqueos neuromusculares. Sí. Y saber cómo desbloquearlos simplemente activando la potencia que tiene ya a nivel incluso físico, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los grandes apoyos que le encuentro apoyos sólidos de la PNL es el vincular también la mente con lo somático, a través de la cinestesis. Totalmente. Le da una razón o le da una consolidación auténtica de que es una ciencia más, porque ya se ha descubierto hace muchos años que la célula tiene su propia memoria y almacena sus recuerdos. Y en el momento que tiene conciencia la célula. Exacto. Es la unidad más pequeña de conciencia que existe, de lo que se sabe hasta teniendo ahora. En cuenta que la célula ya almacena sus experiencias y sus vivencias, activando como hacemos a través del lenguaje o con más sinestesia o tocando, cuando hacemos el anclaje, lo que hacemos es reactivar esa memoria. Exacto. Y programamos a la célula. Sí. Y esto es indiscutible. Hoy día no hay quien lo rebata. ¿Sí? Claro. Eso ayuda a consolidar un poco más esto, y no queda como la psicología, que queda un poquito en el aire, ¿no? No por nada, ¿no? No por desmerecer, sino que queda un poco coja en este asunto, y por eso muchos van a buscar el recurso de la PNL porque les acaba de dar el fundamento que necesitan, ¿sí? Bueno, yo creo que la psicología ahora, o sea, se abre y a todo, me parece a mí, yo creo que ya incluso en la universidad se empieza a dar PNL. Sí que hay, sí. Y eso es interesante. Yo he dado clases en la UB de PNL, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante. Entonces, la forma en que podemos, en que trabajamos así para desbloquear esos bloqueos neuromusculares, emocionales, esos bloqueos mentales, esos bloqueos de todo tipo, porque puedes estar bloqueado en una situación porque no sabes cómo salir de ella, y por más que lo intentas no se consigue. Entonces, es simplemente activando los hemisferios cerebrales. En el cerebro está todo, y activarlos para que se creen nuevas sinapsis respecto a ese tema. Mientras la persona tiene en mente el tema, simplemente, o sea, no tiene que hacer nada, simplemente pensar lo que piensa y sentir lo que siente. Piensa en el conflicto. Claro, piensa en el tema, lo que te venga, nada en especial, lo que te venga a la mente, sea lo que sea. Y hay activar hay diferentes formas de hacerlo. Una es el MDR, por ejemplo, con los accesos oculares, otros con toques bilaterales, otros con la luz. Hay muchas formas de hacerlo. Bueno, hay unas cuantas formas de hacerlo diferentes, que incluso son procesos diferentes, pero que tienen el mismo fin, que es poder activar nuevas
conexiones neuronales respecto a ese tema, un poco fuera del mapita del problema. Vale. De los recorridos que utilizamos normalmente. Exacto. Esos 40.000 inputs que estamos recibiendo. Exactamente. O sea, si hay un problema, una persona que tiene un problema, un bloqueo, probablemente cuando llega a terapia ha intentado solucionarlo de diferentes maneras, todas las que se le han ocurrido, y le ha dado muchas vueltas. Normalmente eso es así, de cómo hacer, de qué hacer, intentar, pam, pam. Y no ha funcionado. O sea, cuando una persona viene a terapia, viene así, normalmente, ¿no? A terapia, coaching o lo que sea. Entonces, sería, cuando activas los dos hemisferios respecto a ese tema, lo que pasa es que sale de ese círculo o de ese mapa del problema que ha creado con sinapsis neuronales de pensarlo, ¿no? Del bucle. Al pensarlo, de ese bucle que está en su mente. Entonces, sale de ahí y se activa como todos los recursos. Y se crean nuevas conexiones con respecto a todos los recursos que puedan haber. Y entonces o van a pasar diferentes cosas. O la persona lo ve distinto, ve el problema, lo percibe diferente. Y sabemos que dos personas diferentes pueden ver las cosas de forma diferente, una misma cosa, ¿no? Pero también la misma persona puede verlo diferente. Y al verlo diferente, lo siente diferente. Y al sentirlo diferente, mucho más, ya no lo ve tanto como un problema, le pueden venir nuevas ideas, o simplemente al verlo diferente y sentirlo diferente está más en contacto con sus recursos y ya se le ocurre qué hacer, pero de una forma natural. Entonces, en ningún momento, eso no quiere decir que la persona no hable, que yo no hable, ¿no? Cuando llevo el tema, pero más que nada el proceso es ese. Y cuando eso sucede, pues a mí me ha venido, por ejemplo, una persona con un tema de pareja, con una ruptura de pareja reciente, y expresarme la persona que estaba fatal, porque suele suceder, una ruptura para todo el mundo es de lo peor, ¿no? Sí, incluso a veces es peor que una muerte. Es un duelo, sí. Es un duelo, a veces peor que una muerte, porque la persona que se muere no quería morir, no te quería dejar. En cambio, sobre todo si el otro ha tomado la decisión de romper la relación, uno se siente, ahí se mueven muchas cosas, a nivel de autoestima, de cuestionamientos, etcétera, ¿no? Y la persona queda muy debilitada, con mucho estrés. Y sobre todo eso, no tomar la decisión, etcétera. Y venirme una persona pues en esa situación y salir de la sesión diciendo: es que me siento bien, es que no tengo dolor, es que, bueno, sí, ha pasado eso, es lo que pasa. Voy a agradecerle a la persona de haber salido de mi vida incluso. Aún no, a ese punto no, pero es como vaciar o sea, hacer un vacío emocional del tema y verlo de una manera más objetiva. Muy bien. Y poder seguir un poco, o sea, poder seguir con la vida, ¿no? Entonces, esto puede suceder. Ese ¿no? proceso sería lo que decían los místicos, elevar la conciencia, ver las cosas desde un plano superior. Exacto, de conciencia. Exactamente, sí, sería como... Exacto. La receta que nos dio Einstein, ¿no? Puedes solucionar un problema con el mismo nivel de conciencia que lo has creado, y punto, o mental, ¿no? En aquel momento decía, de la mente. Claro, es así. ¿Cuánto sabía? Y fíjate el tiempo que ha pasado y tenemos que hacerlo ahora. Sí, es un poco como cuando estás en un laberinto. Estás en un laberinto y no encuentras la salida. Y estás dando vueltas por allí y estás perdido y no encuentras la salida. Pero si pudieras verlo desde arriba, verías la salida. Exacto. Es eso, ¿no? Pero lo ves desde arriba porque se crean nuevas conexiones y nuevos grupos de conexión y se deshacen otras conexiones. Pero eso se hace de una forma natural. No porque yo le diga nada a la persona en Ni concreto. tomándose nada. Es simplemente poner conciencia en lo que le viene a la mente a la persona, en las sensaciones, porque todo lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Es algo que no nos educan para darnos cuenta de eso. El cuerpo es como que no llevamos mucho la atención ahí, a menos que duela mucho. Sí, nos cuesta. A menos que grite el cuerpo. Nos cuesta mucho conectarnos con él. No somos muy conscientes de las sensaciones en general, estoy hablando. Hay personas que sí, pero en general... porque no estamos educados. Es como si el cuerpo está para mostrarnos, ¿no? Como imagen, ahí sí le llevamos la atención, unas personas más que otras, pero ahí sí. O para llevar nuestra cabeza de un lado a otro,
Pero claro... Sí, el cuerpo está para el hacer, la mente está para el pensar, y como Exacto. está sobrevalorado el hecho de pensar hoy día, o razonar quizá, ¿no? Sí. Pues Entonces, perdemos incluso de cuando vista el cuerpo. sentimos algo, es como sentimos algo, inmediatamente vamos a darle un significado en nuestra mente. Esto me pasa por esto. Claro, no, me pasa esto, y por esto, y por lo otro, y por lo otro, pero nos vamos del cuerpo. En cambio, llevar conciencia al cuerpo, porque el cuerpo manifiesta el inconsciente todo el tiempo. Todo el tiempo está manifestando el inconsciente, todo el tiempo. Sí. Entonces, esto también sería, esto lo hace muy bien la PNL, que es una educación de la atención, ¿no? Llevar la atención al cuerpo es estar más en contacto con lo que nos pasa en realidad, no con lo que pensamos que nos pasa. Y no para sacar conclusiones, sino para estar más vivos, o sea, más viviendo lo que sea, y sin quedarnos bloqueados en nada, sino poder... Las personas en realidad somos procesos. Claro. ¿No? Estar presentes y saber leer lo que dice nuestro cuerpo. Sí, saber porque escucharlo. tiene mejores mensajes que lo que... Y no hace suelta la falta cabeza. que le demos un significado incluso, porque mucha gente Sí, quiere hay darle mucha manía significado. Simplemente llevar la conciencia ahí. Es como llevar la luz a algo que está en la oscuridad. Llevas la conciencia ahí, y la conciencia, solo llevar la conciencia sería... La conciencia también es curativa. La conciencia es sanadora. Pero la conciencia no de saber qué nos pasa y de... No, simplemente el estar ahí presentes y conscientes. Entonces ahí se puede empezar o seguir un proceso que estaba detenido, bloqueado, congelado, y que lo habíamos bloqueado, congelado con nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento sale de nuestro mapa mental, que es limitadito. Claro. Por más estudioso y por más conocimientos mucho que que tengamos, aprendamos, sí, ¿no? al final. No se trata de La conocimientos. conciencia es la observación de mi ser desde mí, ¿no? No analizando y sacando conclusiones, sino simplemente la observación. La observación ya nos da la información que necesitamos, ¿no? Exacto, la observación desde ese punto de luz que todos tenemos dentro, claro. y que a veces no está por ahí escondido, porque de no usarlo. Está de vacaciones. Entonces llevar más la conciencia ahí, ¿no? Y con la conciencia y la activación de los hemisferios, que es algo biológico, ahí se produce la sanación sin nada más. O sea, no hay que hacer nada más. Esta técnica nueva que tú haces, ¿implementas algún trabajo en concreto, algún ejercicio especial, aparte de la PNL, que ya es fabuloso para estos resultados? Sí, una cosa es que la comunicación con el inconsciente la hago a través del cuerpo también, con el test, un test kinesiológico. Hay muchos test kinesiológicos. Yo normalmente hago el de Orin, que es el que se utiliza en Wei, que es un derivado del MDR también. Y el del brazo también, el de levantar o mantener el brazo. Entonces ahí se establece una comunicación con el inconsciente para que sea el inconsciente el que dirija el proceso. Entonces no soy yo, no es la persona. Podemos pensar que la persona está bastante perdida, porque si no necesitaría ayuda. Y muchas veces estamos perdidos, ¿no? Y yo no conozco tanto a la persona, tendría que dedicar muchas horas aún a conocerla, pero su inconsciente sí. Entonces es el inconsciente que dirige el proceso, y también con lo que trae la persona, evidentemente. Y ahí vamos testando que si eso de dónde viene, en qué momento se ha producido, si es algo del presente o no. Si es del pasado, si es del futuro, también puede ser del futuro. El cuerpo no miente, ¿verdad? El cuerpo no miente. Exacto, el cuerpo está en contacto. ¿Cuántas veces nos ha traicionado? Hemos intentado hacer una mentirijilla y el cuerpo se te nota, me estás engañando. El cuerpo lo manifiesta todo, lo que nos manifestamos. Bueno, es utilizar esta estrategia para desprogramar a la persona, ¿no? Exacto. Precisamente recurrir a esa actividad de que el cuerpo está diciendo un mensaje y la mente o la voz está en contacto con lo real, ¿no? Con lo que está pasando de verdad. Y no con la película, no tanto con la película que se ha hecho, que a veces la película es el problema, ¿no? Con mi psique, como decía Jung, ¿no? El cuerpo transmite lo que la psique está sufriendo. Exactamente, el alma, el inconsciente, llámale como quieras. Y entonces activando los hemisferios de diferentes formas. Incluso yo testo de qué forma activarlo.
Hay diferentes maneras de hacerlo, o con toques, o con los accesos, o con la luz, o diferentes maneras, y yo lo testo de qué manera. Incluso si en un momento dado, en ese proceso la persona conecta con una imagen y tiene ganas de explicármelo, me lo explica, y con esa explicación también se desbloquea, porque hemos ido al punto, ¿no? Y al hablar desde ese punto, no desde la película que se había hecho la persona, sino desde ese punto que es más verdadero, ahí sí que se desbloquea, por ejemplo, ¿no? Qué bien. Entonces, lo que tiene de interesante además es que es mucho más rápido. Es mucho más rápido, es como ir directos a los puntos a desbloquear en esa situación, y a desbloquearlo muy rápidamente, porque estamos trabajando directamente con el cerebro. Entonces es algo muy rápido. Yo diría que de todo lo que yo conozco, que conozco muchas cosas, lo más rápido que existe, ¿no? Y también eso, igual que la PNL también, ¿no? Es como que da una confianza a la misma persona en sus recursos. Porque es verdad, son sus recursos. Se lo lleva a casa, además, esto. Claro, son Una sus vez que lo aprenden, recursos. se lo llevan, ¿no? Dicen, Exactamente. lo voy a hacer más a menudo para ver por dónde voy. Claro, y qué pueden me está hacer, sucediendo. no todas las formas, porque hay algunas que hacerlo Claro, mismo no, pero algunas sí. Un testeo de primeros auxilios se lo puede llevar a casa Se lo puede incorporado. hacer, algunas cosas sí, ¿no? Como lo de poner conciencia, algunos tipos de activación de los hemisferios. Y una cosa que sorprende mucho a las personas también es, si miramos con un ojo, por ejemplo, pensando en un tema, y luego con el otro, pensando en el mismo tema, podemos darnos cuenta de que lo vemos muy distinto con cada ojo. Ahí sí que cambia la perspectiva, que diría, Muy pero diferente, literal, ¿no? pero muy diferente no solamente visualmente, también emocionalmente. Se están activando diferentes puntos del cerebro. Lo veo con otro punto de vista. ¿Sí? Exacto. Entonces eso para muchas personas es súper sorprendente, pero es como si fueran dos personas distintas. Es que en realidad son como dos cerebros que están conectados y que se reparten las tareas, como si dijéramos, ¿no? Tienen diferentes tareas, pero también se ha comprobado que si por algún motivo hay una parte del cerebro que queda dañada, a veces asume esas funciones la otra parte. Es maravilloso el cerebro. Sí, bueno, me acuerdo todo que nuestro sistema es maravilloso. En las jornadas alguien habló del libro de Damasio, del El error de Descartes, lo leí precisamente el año pasado, me pareció sensacional y hablaba de esto, ¿no? De gente con el cerebro herido, dañado, que otra parte del cerebro asumía esas funciones. Repartía las funciones, que antes, a principios del siglo se pensaba que no, porque extirpaban partes del cerebro para que una persona no pudiera hacer según qué cosas. Y hablaba de cómo el cerebro, ya habla Damasio en el libro este, que el cerebro trabaja con imágenes, le llama imágenes entre comillas, que puede ser sonidos, puede ser sensaciones, y no están localizadas en un punto en concreto, sino que es una malla de neuronas que se ocupa de generar las imágenes e interpretarlas. Que eso se le escapa a la ciencia, porque las mallas estas se ve que se van moviendo en función de varias circunstancias. Y eso, creo que lo dijo Gish, que esto ya lo sabía la PNL antes. Sí. Lo que pasa es que no lo menciona, pero a mí me pareció fantástico que lo explicase así en el libro, ¿no? Claro, es el cerebro el que ve, o sea, los ojos recogen la luz. El cerebro recrea. Exacto, los ojos recogen la luz, pero dicen que si viéramos el mundo real como es, quedaríamos sorprendidos. Nos daría un infarto. El que crea ese mundo en nuestra mente es el cerebro. No estamos viendo lo que es de verdad, sino que está entrando la luz y ahí se produce todo un proceso que da esas imágenes, ¿no? Y los colores, etcétera. De hecho, leía también una persona que tuvo una ceguera y que pudieron operarla al cabo de 40 años o así. Se quedó ciego a los 3 años. 40 años después lo pudieron operar, hicieron un trasplante de córnea y le pudieron operar. Y recuperó la vista y que era tremendo porque dice que venían las imágenes a tropel de una manera que no las podía procesar. Claro. Y que miraba a sus hijos, que no los había visto nunca, y que no podía distinguir sus caras. Cualquier niño de esa estatura le hubiera parecido su hijo. Y que ciego esquiaba y sin embargo viendo no podía esquiar porque
o sea, si habían árboles o un hoyo o cualquier cosa, no sabía distinguirlos. Todo es obstáculo, claro. Entonces ahí es como que, bueno, estaba pasándoselo mal el hombre, ¿no? Recobrando la vista. Entonces, bueno, esto nos demuestra que filtramos y que omitimos, distorsionamos. Exacto. Y generalizamos, como decimos en PNL. Lo que vemos lo eliminamos. Que hay una creación, ¿no? Eliminamos cosas que son para nosotros innecesarias. Y sí, claro, si ahora mismo si naciéramos ahora con la vista, los niños porque tienen esa telilla que luego se van desprendiendo y van también filtrando, ¿no? Sí. Pero si fuéramos directamente al mundo, no podríamos asumir toda esa información. Claro, si entrara tal cual, ni los sonidos, también filtramos, estaríamos escuchando de todo y nos volveríamos literalmente locos, ¿no? Y como los sonidos crean imágenes también, y bueno, interesante. Pero bueno, lo interesante es eso, que estamos en un momento a ese nivel muy rico, ¿no? A nivel en la terapia, de que todo el conocimiento está al abasto de todo el mundo, y que todos los nuevos aprendizajes, conocimientos científicos, etcétera, van nutriendo también y desarrollando nuevas maneras de hacer terapia mucho más rápidas, eficaces. Fíjate que volviendo al origen de la conversación, que decías que Robbins hablaba de la ecología, tanto a nivel medioambiental como a nivel personal. El reciclaje, estamos en el siglo del reciclaje, no solo a nivel medioambiental, sino a nivel personal. Exacto. Necesitamos ese reciclaje, que es la actualización. Sí. Cada momento que pasa, de ponernos al día de lo que se va difundiendo, de lo que se va averiguando y de lo potencial que tenemos. Es más importante actualizarse desde dentro que hacia adentro. Eso es difícil de entender por algunas personas. Y muy interesante también, porque una cosa que también he experimentado, he explorado de forma casual, ¿no? Porque a veces me ha venido una persona, un paciente, un cliente, una clienta, que venía por otros temas y que estábamos trabajando y tal, y viene un buen día con algo físico, ¿no? Por ejemplo, una migraña o un esguince. Vino una persona con un esguince que se acababa de hacer. Me dijo, mira, iba a ir a urgencias, pero pensaba, primero voy a terapia y luego ir a urgencias. Y le dije, se me ocurrió, ¿quieres que miremos lo del esguince? Vale, ¿se puede? Pues hombre, digo, no hay no nada sé, que perder. vamos a ver. Esto no tiene efectos secundarios. Digo vamos a ver. Y sí, lo traté como cualquier otro tema y funcionó. Se le desinfló el pie, la inflamación. Y nada, y luego seguimos trabajando con los otros temas, ¿no? Y entonces yo estaba curiosa y durante, esto era un jueves o un viernes, y el domingo por la noche así le mandé un WhatsApp preguntándole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, bien. Digo, ¿y la pierna? Y me dice, ¿y la pierna? ¿Qué le pasa a la pierna? ¿Qué es la pierna? Digo, el esguince. Dice, ay, no me acordaba. Toma. Y entonces lo he hecho también con personas con migraña, por ejemplo, una persona que tenía migrañas fuertes y se estaba tratando hacía 3 años con una medicación súper fuerte, con efectos secundarios y tal. En 3-4 sesiones desaparecieron las migrañas. Qué bueno. Pudo dejar de tomar la medicación. Incluso me comentaba que el médico le decía, cuando le dijo, bueno, ya estás bien y tal, y le contó un poquito lo que había hecho, dice, bueno, pero tú haces mucho deporte, ¿no? Como queriendo buscar la razón. Dice, sí, claro, ahora que no tengo migrañas puedo hacer deporte. Una razón física, sí. O no sé, o una persona con hernia de hiato también, por ejemplo, también se solventó. Bueno, cosas físicas también, ¿no? Porque claro, es que en el cerebro está todo. Claro. Es lo que te decía antes. Está todo. Si generamos la enfermedad. No digo yo que sirva para todo, igual un virus o algo es algo distinto, ¿no? No. Yo simplemente, cuando me ha venido una persona que venía por otros temas, pero me venía con algo que en aquel momento estaba activado, digo, bueno, vamos a explorar, a ver qué pasa. Virus, bacterias vienen del exterior. Sí, claro, es otra... Lo que generamos nosotros desde nuestro propio... Una persona que tenga que hacer una intervención, o sea, no digo que sea esto la panacea, pero me refiero a que incluso cosas físicas... Además hay muchas cosas físicas, pues una migraña es muy tensional, tiene mucho que ver con el estrés también. Entonces, claro, hay cosas que sí, o una hernia de hiato también puede ser muy de estrés, de tensión. Pero bueno, lo del esguince también, ¿eh? Claro.
Claro, Sí, todo lo genera la mente, ¿no? Depende también es la curioso, actitud. pero ahí funcionó. Por la actitud, por un problema, un conflicto emocional, puede generarnos un problema de este tipo. No sé explicar por qué, pero funcionó. Entonces, no sé si hubiera funcionado igual si me viene al cabo de 3 días. Ahí se lo acababa de hacer. No lo sé. Lo exploraría. Bueno, por explorar. estaba en el primer si la estadio. persona quiere, podemos explorar. Mal no le va a hacer, ¿no? Claro, por eso digo. De momento, no tiene cuando lo he explorado, ha daños funcionado. colaterales no tiene, porque No tiene, al contrario. una de las cosas que tiene. Al contrario, de hecho, activar los hemisferios, aunque no tengas nada mal, va bien. Las terapias naturales lo único que puede perjudicar es el bolsillo, depende de dónde acudas, pero por otro lado no. Pero menos, o sea, la terapia, o sea, como es tan rápida, va gastas menos. a ser menos que en otra terapia más larga. Así que si se recurre a sesiones continuas, sí. Claro. La formación de tiempo y tiempo. Has hecho este año, me dijiste que este año habías hecho el primer módulo. Sí, la primera formación para terapeutas y coach y psicólogos, terapeutas y coach. Y bien. Muy bien, la verdad es que muy bien. Y vamos a seguir por ahí. Voy a ir haciendo de vez en cuando alguna formación. Bien. ¿Qué duración tiene el curso? No, la formación es para personas que ya son, o sea, la que he hecho es para personas que ya son coach. O sea, una persona que no lo sea no va de repente a ser coach por hacer la formación. Vale. Es como una persona que ya tiene unos conocimientos y le das como unas herramientas para que sea aún más eficaz, ¿no? Es una formación complementaria. Exacto. De momento es así. Bueno, no sé si en otro momento la ampliaré y haré algo más grande, pero de momento es para personas que ya son, o personas que han hecho todo, que ya son terapeutas o que han hecho todo el recorrido PNL y se dedican ya a acompañar personas, o que son psicólogos o coach o terapeutas. Bien. ¿Lo haces aquí en Barcelona? Aquí en Barcelona, sí. ¿Digo la dirección? Sí, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes? ¿Alguno sí, en Rosselló 102, entre suelo primera. Y bueno, ¿y mi teléfono? Tu teléfono de contacto, si tienes página web, puedes decir también la página website. Página web es pnlgenerativabarcelona.com y mi teléfono es el 659 56 5526. Muy bien, genial. Bueno. Yo me acuerdo cuando hice el máster de coaching con PNL, que no sé si fue un día que no vino Nona o estaba programado que hiciste tú una clase, fue la única clase en la que pudiste, sí. Me pareció genial, por cierto, lo hablamos entre todo el grupo, que fue wow, ¿no? Sí. Algo distinto. Sí, hice Wingway, ¿no? Creo que fueron las preguntas poderosas de la PNL. Preguntas láser. Sí, preguntas láser y todo. Sí. Claro, y aprendimos muchísimo en una sesión, sí. Y comentamos en el grupo, mira, qué diferentes actitudes, ¿no? Porque cada uno tiene su maestría, ¿no? Pero nos ayudó muchísimo, dimos un salto importante en conocer más a la PNL. Ya había hecho practitioner y máster y tal, pero otro enfoque y además aprendimos mucho en un rato. Sí, a mí me gusta como, creo que si en algo soy buena soy sintetizando y como dando como fue sintéticamente muy estructurado y muy ilustrado. Creo que hiciste un PowerPoint que te ayudaba además a explicar con más claridad. Sí. Cada uno, pues mira, sus habilidades, genial. Pues por mi parte ha sido un honor tenerte en mi programa. Muchas gracias por invitarme. He estado muy cómoda. Me alegro. Es uno de los feedback que recibo, ¿no? Me he sentido cómodo y así se me ha pasado el tiempo hablando en casa. En un bar. Se me ha pasado el tiempo volando, porque hay otros programas que hacen pausa. Yo no soy partidario de hacer pausa por un motivo muy evidente. Una vez que empiezas a hablar y te conectas con esa antena que decíamos antes, que te empieza a llegar todo y la intuición, la inspiración, es mejor no cortarlo. Claro. Y yo creo que fluye muchísimo mejor y hace que todo vaya pues de manera más positiva, ¿no? Si cortas es distinto. Parece que la energía se interrumpe y no es igual. Volver otra vez. Sí, exacto. Tienes que volver otra vez a encontrar dónde está la parabólica para buscar esa información. Pues muchas gracias por invitarme. Espero que puedas volver al programa. Sí, claro. Y bueno, recomiendo el trabajo de Sol a cualquier oyente que nos escuche, que quiera, que tenga la curiosidad de conocer más a fondo la PNL y esta técnica de la conexión hemisférica, ¿sí? Que es el trabajo ya a nivel más
más biológico, por decir algo, Sí. o más integrado en el cuerpo. Sí, biológico, porque ya es eso, ¿no? El cerebro es algo físico, pero que tiene la conexión con todo, hasta lo emocional. Sí, es la todo tendencia hacia el futuro. Sabemos que la kinesiología es una de las disciplinas con más futuro también. Bueno, pues hasta la semana. Gracias a todos y gracias a ti. Gracias por acudir y hasta la semana que viene a todos.